Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. La noche de hoy vamos a hablar sobre MIPE, sobre microempresas y sobre el tema laboral, sobre todo porque viene pues en teoría debería venir pronto una reforma del régimen laboral especial para las MIPES, que ya se está extinguiendo, el primer régimen que salió en el año 2003, si no me equivoco. Vamos a hablar con el señor Marco Loaiza y el señor Andrés Tupiño de Foro MIPE Perú sobre este tema. En la segunda parte del programa vamos a hablar sobre el ahorro de costos y el incremento de la productividad a partir de un modelo que es la tercerización de servicios. Si es que una empresa, digamos, quiere concentrarse en su core de negocios, en el giro del negocio, y básicamente hay ciertos procesos dentro de esta empresa que no le son tan importantes, los podría tercerizar a otras empresas, parte de esta estructuración, es lo que vamos a hablar en la segunda entrevista con el señor Juan Miró B2. En la tercera entrevista vamos a hablar sobre el proyecto Capital, que es un proyecto donde, digamos, se promueve el ahorro de las mujeres a nivel Latinoamérica y Caribe. Para eso hemos invitado a Yohani Yancari, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos. Es un tema bastante importante, sobre todo porque en varios estudios el tema de la capacidad de ahorro dentro de las familias que tienen, digamos, las familias encabezadas por mujeres es importante, y esto también permite pues la acumulación de capital y eventualmente también que ayuden a sus familias a salir de la pobreza. Empezamos la noche de hoy entonces para hablando de las reformas del régimen laboral especial para las MIPES con nuestros invitados, el señor Marco Loaiza Mesa, secretario ejecutivo del Foro MIPE Perú, buenas noches. Buenas noches. Y el señor Andrés Tupiño, secretario de la Federación Nacional de Trabajadores de Mercados del Perú y presidente de Foro MIPE Perú. Buenas noches. Buenas noches. Me gustaría empezar primero entendiendo un poco qué es lo que existe actualmente con respecto al tema del régimen laboral para las MIPES. Sabemos que hay una cantidad bastante grande de microempresas en el país y tienen un régimen especial, pero entiendo que existen dos regímenes que en realidad están conviviendo. ¿Nos puede explicar, por favor, cuáles son estos dos regímenes que existen? Con la ley 28015 se crea el régimen laboral especial, que como su nombre era de carácter excepcional, temporal, por 10 años. La misma que se prorroga un año más hasta el 2013, que es la que va a vencer. En julio de este año. 4 de julio vence ese régimen laboral especial y por consiguiente esos trabajadores que en este régimen pasan automáticamente al régimen general. En el año 2008 se crea el decreto legislativo 1086. Este decreto establece ya del carácter permanente este régimen laboral especial. O sea, los trabajadores que ingresaron a partir de la ley 1086 serán trabajadores del régimen laboral especial de manera permanente, o sea, con sus derechos reducidos, con beneficios reducidos, ¿no? Y una serie de excepciones que establece esta norma para poder posiblemente promover la productividad y competitividad de las micro y pequeñas empresas. Entendamos primero, digamos, todos los trabajadores que han entrado a laborar en una microempresa registrada bajo el primer régimen. Estamos hablando desde el año 2003, entiendo, hasta el año 2008. Julio, si no me equivoco, del año 2008. Todas las personas que entraron a trabajar por primera vez a una microempresa en este lapso de tiempo, siendo esta empresa, habiendo estado registrada esta empresa dentro de ese régimen, ¿gozan de qué beneficios sociales? Por ejemplo, tienen vacaciones, pero gozan solamente medio tiempo, 15 días. Tienen compensación por tiempo de servicio, de igual forma, un porcentaje menor, no es lo que corresponde. ¿50%? 50%. No tienen derecho al trabajo nocturno, el incremento del 35%. ¿No? Tienen el descanso normal, ¿no? Por los días laborados, una vez a la semana, ¿no? Entonces se establece un conjunto de beneficios y aparte aún más se genera un régimen semi-especial para su acceso al tema de salud y seguridad, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen acceso al Sistema Integral de Salud, al SIS, donde el Estado cubre el 50%, ¿no? Y en el caso de pensiones hay un sistema social de pensiones. De igual forma, donde las microempresas podrían asegurarse en una AFP o en el Sistema Nacional de Pensiones. Pero eso en la práctica no existe. En la práctica, o sea, sí. ¿Hay alguna microempresa que tenga que sus trabajadores estén en un régimen pensionario 50% pagado por la MIPE, por el trabajador y 50% por el Estado? Lo que sucede es que, por ejemplo, el Estado ha estado lanzando el programa Compras Mi Perú, que este programa, un requisito que establece es el estar registrado en el REMIPE, que es el registro de la micro y pequeña empresa. Así es. En este registro muchos trabajadores se han incorporado en el Sistema Nacional de Pensiones, pero en la práctica no aportan.
¿Por qué? Porque el Estado supuestamente debería aportar el otro porcentaje de 4%. Aquí el régimen establece 4% de aporte sobre su sueldo, que lo paga el trabajador. En el caso de salud, lo paga el empleador. Así es. ¿No es cierto? En el SIS, si es 30 soles, 15 paga el empleador y 15 soles paga el Estado. Pero en el caso de pensiones no había una reglamentación, o sea, en la práctica no se cumple. Por eso, es decir, dado que no hay un reglamento, exacto, no hay forma de que una persona esté pagando y el Estado pague parte se ha de cumplido con la formalidad de registrar y ahí quedó el tema del REMIPE. O sea, no ha cumplido su objetivo, que era ir formalizando poco a poco a los trabajadores y generando ciertos derechos como el acceso a la seguridad social. De acuerdo, entonces este era el primer esquema. Así es. Pero luego vino un segundo esquema. Así es. ¿Qué implicaba este segundo esquema? En el 2008 se crea, con la 1086, que es el decreto legislativo 1086, se crea, se mantiene el régimen laboral especial, pero se le da el carácter de permanente. El artículo 42 de este decreto lo establece claramente. O sea, esta norma, para todos los trabajadores que ingresan con esta norma, ya son de manera permanente. Estamos hablando de los trabajadores que ingresaron, ¿de qué fecha hasta qué fecha? Desde julio de 2008 hasta hoy. Hasta hoy, y así va a seguir. De acuerdo. ¿No? Y los de los anteriores ya pasarían al régimen general, a menos que pase un año. Y después de un año recién podrían entrar a este régimen la 1086. De acuerdo. ¿Cuál es, señor Andrés Tupiño, cuál es la propuesta que ustedes quieren hacer con respecto al tema de los dos regímenes que existen, uno de los cuales se está extinguiendo, en teoría, en julio de este año? Justamente es la invitación a todos los dirigentes y microempresarios del país a nuestro 5º Congreso Nacional, que se va a realizar desde el 30 de mayo, porque hemos invitado y han llamado para que van a asistir el problema de lo que usted está hablando, del ministro de Trabajo, la ministra de Producción, que tenemos que ver con los microempresarios, la ministra de Trabajo con los autoempleados, y Foncodes, que lo tenemos que ver con las compras estatales. O sea, nosotros tenemos, como Foromimpe, tenemos propuestas, las vamos a presentar. Y la autoridad o el gobierno también tiene su propuesta, que justamente queremos escuchar en este 5º Congreso Nacional, escucharlos a ellos, nosotros presentar nuestra propuesta y abrir no un debate, sino una especie de consenso para que de una vez pase al Congreso de la República, lo presente por el gobierno, porque si es consensuado pasa mucho más rápido, porque si cada uno va a presentar por su lado, la cosa que se va a demorar un poquito. Pero básicamente es una, digamos, o tres propuestas que son las que ustedes tienen para presentar. Así es. Esa es la finalidad de nuestro 5º Congreso. ¿No? ¿Quiénes componen Foromimpe Perú? ¿De quiénes estamos hablando detrás, digamos, mandando las propuestas que ahora vamos a hablar? Sí, la propuesta en su inicio, Foromimpe se conforma 8 instituciones nacionales que prestamos servicios a autoempleados y microempresarios. Frente Nacional de Gremio, la Federación, la CUT, Forodel, no sé, los parques industriales, que nos reunimos hace más de 6, 7 años atrás y decidimos hacer no un gremio de protesta ni un gremio como cualquier gremio, sino una plataforma de hacer análisis de la problemática en general en su contexto nacional de la microempresa y de los autoempleados, porque los autoempleados queremos ser microempresarios. ¿No es cierto? Los autoempleados somos los ambulantes, los mercados, y queremos tener la visión de microempresa. Pero como los dispositivos se salen solamente como microempresa o empresarios, los autoempleados no se creen. El gobierno dice, sí, ustedes son, sí, un momentito, pero son, ¿cómo es que yo debo ser microempresario? Claro, que no existe ninguna ley para autoempleados. Exacto, digamos. Por eso hay un proyecto de ley también que lo está viendo el Ministerio de Trabajo, que también ha presentado su propuesta, que tiene su óptica. Como Ministerio de Trabajo, nosotros tenemos nuestra óptica como trabajador día a día de 30 a 40 años que somos, y cómo queremos que nos promocionen y cómo queremos que el Estado nos vea a nosotros como para ser microempresarios. De acuerdo. Esa es la finalidad de nuestro quinto proceso. Señor Marco Loaiza, a ver, tenemos dos regímenes, uno que está terminando y el otro que empezó en el año 2008, y en realidad cualquier microempresa que el día de mañana se abra actualmente puede ir al REMIPE, o digamos, o puede registrarse bajo el esquema de REMIPE. Así es. Y tener, digamos, los beneficios recortados para sus trabajadores por ser microempresa. Acá hay una pregunta vital. Todos los trabajadores que están actualmente laborando en una empresa, en una microempresa que se registró bajo el primer régimen, cuando acabe el periodo de ese régimen en julio de este año, necesariamente van a pasar al régimen general, o sea, estos trabajadores van automáticamente de recibir el 50% de STS, por ejemplo, a recibir el 100% de STS, de recibir 15 días de vacaciones, van automáticamente a pasar a tener 30 días de vacaciones
digamos, y todos los beneficios al 100% como los se tienen en régimen general? ¿O es que las microempresas pueden pasar al segundo régimen, que se hizo en el año 2008, y permanecer con estos beneficios? No, o sea, se da el decreto supremo 007 en el año 2008, que hace el texto único ordenado de estas dos normas, la 28015 y la 1086. Ok, la primera y la segunda. Exacto, lo junta, ¿no? Entonces, y esta norma establece claramente de que los que estuvieron antes de la 1086 con el régimen laboral especial, venció el periodo de los 12 o 10 años o 11 años que vence ahora en julio, automáticamente pasarían al régimen general. Y los 1086 sí se mantienen. Lo que sí van a tener que esperar es un año para luego recién poderlos incorporar en 1086 si es que fuese el caso de los trabajadores. Lo que creemos es que este régimen de la 1086 pierde su carácter de promocional, porque genera trabajadores de segundo nivel, sin derechos, sin beneficios, porque eso no debe ser la política de Estado. El Estado debe apuntar a un trabajo digno, a un empleo digno, con derechos, con beneficios. Que el régimen que tienen las micro y pequeñas empresas requiere un tratamiento especial, sí, pero ese tratamiento tiene que ser progresivo, tiene que ser promocional, y donde el Estado tiene que hacer un rol importante. Por ejemplo, ustedes saben, acaba de publicar el SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Esta norma multiplica por 10 todas las multas que se establecían anteriormente. O sea, una multa leve, que era de repente no de entregar los boletas de pago a sus trabajadores, hoy se convierte de 5 OITs a 50 OITs, ¿no? Y las multas graves... Un esquema de gradualidad, entiendo, también, ¿no? Sí, sí. O sea, estamos hablando de 170.000 soles de multa que tendría que pagar una empresa. Una grave que pasaría de 10 OITs a 100 OITs. Una muy grave que pasaría de 20 OITs a 200 OITs, o sea, estamos hablando de 740.000 soles de multa. Por no cumplir. ¿Qué microempresa va a poder pagar eso? O sea, eso ya prácticamente va a ir contra la productividad y muchas MIPES van a tener que cerrar. No van a poder enfrentar esta situación. Yo creo que desde el Estado tiene que haber una política promocional, sin descuidar los derechos que tienen los trabajadores, pero tiene que haber, por ejemplo, el tema del acceso a la seguridad social se tiene que dar, pero tiene que ser progresivo.